Buen día, jóvenes. En este video vamos a ver la sesión número 2 que trata de corrientes marinas. Y en primer punto vamos a ver qué son las corrientes marinas y bueno, estas son movimientos de agua que se generan en los océanos y en los mares de la Tierra y mueven una gran cantidad de agua. Son corrientes que son fundamentales para la circulación oceánica y también desempeñan un papel crucial en la regulación del clima a nivel global. Aquí es importante mencionar, bueno, que existen diferentes corrientes marinas dependiendo de los hemisferios donde se encuentren las zonas. Sin embargo, bueno, si nos vamos, por ejemplo, hacia los polos, las corrientes serían de agua fría y hacia el ecuador se convierte o bueno, se va generando un intercambio de calor y ahí pues las temperaturas son un poquito más altas. Entonces, con estas diferencias de temperatura en los océanos, en los mares del planeta Tierra, es que se generan estas corrientes que, como bien lo decimos, son de importancia para la regulación climática. Sin ellas, tal vez el clima podría cambiar drásticamente porque las masas de viento, por ejemplo, que se pueden generar en la atmósfera sí son importantes, pero para el enfriamiento de lo que es la superficie terrestre, las corrientes oceánicas son las que tienen más relevancia. Entonces, sus causas principales son el viento y la temperatura y salinidad de los mares. En cuestión del viento, pues la mayoría de las corrientes marinas son impulsadas por los vientos que soplan sobre la superficie del océano, ya que el viento ejerce una fuerza sobre la capa superior del agua, generando también movimiento y provocando la formación de estas corrientes. En cambio, por ejemplo, la temperatura y la salinidad, pues se presenta su importancia en que la diferencia de temperatura y la salinidad que tienen los mares pueden contribuir también a la formación de estas corrientes marinas. El agua que es fría y que además puede llegar a ser más densa por la cantidad de sales, tiende a hundirse, mientras que el agua que es más cálida y menos densa tiende a ascender y con ello, bueno, se generan corrientes verticales que pueden trasladarse a lo largo, perdón, de miles de kilómetros a través de los mares. Las corrientes marinas las vamos a clasificar en dos grandes grupos, que serían las corrientes superficiales que se encuentran en la capa superior del océano y generalmente conciernen a lo que son los primeros cientos de metros. De estas es la corriente del Golfo en el Atlántico Norte y la corriente de California en el Pacífico Norte. Más adelante vamos a hablar de la corriente del Golfo, que es una de las más importantes a nivel mundial, ya que con ella se regula gran parte del clima de algunos países europeos, también africanos y bueno, americanos también. Corrientes profundas se desarrollan a mayor profundidad y estas están asociadas con una de las características que vimos anteriormente, que es la temperatura y la salinidad. Ejemplo de esta eh, tipo de corriente profunda sería la corriente circumpolar antártica, que es un ejemplo de corriente profunda y bueno, como su nombre lo dice, son corrientes que se llevan a cabo a mayor profundidad, ¿sí? Más de 100, 200, 300 metros debajo del nivel de la superficie de los océanos. Y bueno, ¿qué efectos causan las corrientes marinas? En cuestión de la ecología, pues afectan a la distribución de las especies marinas, transportando con ellas nutrientes y organismos a lo largo de su trayectoria. Aquí podemos poner como ejemplo, aunque suene así un poquito medio chusco, la, la corriente australiana de la que hablan en Buscando a Nemo, que pues vemos que en ella se transportan bastantes cantidad de animalitos, de peces, tortugas y otro tipo de animales marinos
que sin ella pues de otra forma no podrían migrar. Entonces, ecológicamente las corrientes marinas traen consigo algunas modificaciones que pueden ser positivas o, por ejemplo, si algo de esto se llega a alterar, pues también puede haber un impacto negativo. En cuanto al clima, su importancia pues reside en que transportan calor desde regiones cálidas a las más frías o de menor temperatura. Entonces, pues con esto se ve que las corrientes marinas son una fuente o un factor importante de regulación del clima. Además, bueno, la circulación global del agua, ya que conectan todos los océanos y desempeña un papel vital en la distribución del calor y los nutrientes a nivel mundial. Y bueno, aquí en el mapita vemos nuevamente que a lo largo de la superficie de la Tierra, de todos los mares, existen diferentes corrientes marinas. Los que vemos, perdón, que están más cargados hacia los polos, pues son regularmente corrientes de agua más fría que lo que está en el Ecuador o cercano al Ecuador. Sin embargo, bueno, pues estas masas de agua fría, caliente, forman entre sí pues estos remolinos gigantes que pueden llegar a transportar gran cantidad de agua a diferentes temperaturas y pues con ello ir regulando parte del clima, de las temperaturas de los diferentes países por los que las corrientes pasan. Corrientes marinas oceánicas que son de importancia a nivel mundial y que año con año pues cobran mayor importancia. Estos dos son las corrientes del Niño y la Niña. El Niño, por ejemplo, aquí como lo vemos en el mapita, generalmente causa zonas de alta temperatura, el fenómeno del Niño con las corrientes de agua cálida y el fenómeno de la niña son temperaturas un poco más bajas. Sin embargo, bueno, estos fenómenos son fenómenos climáticos que afectan las condiciones oceánicas y atmosféricas, ya que alteran las corrientes marinas y tienen un impacto significativo en el clima mundial. Son entonces, bueno, fenómenos que se tienen que considerar para ver cómo es que cuando se presentan, porque bueno, no todos los años se presenta el mismo fenómeno, pero si es un año, por ejemplo, en el que se va a presentar la corriente o el fenómeno del niño, pues ya sabemos que tenemos que esperar un año caluroso. En cambio, si vamos a tener, por ejemplo, más presencia del fenómeno de la niña, pues esperaríamos un año un poco más frío. Y con ello, bueno, pues se cambia toda la parte climática. Y el estudio de todas estas corrientes es esencial para comprender la dinámica oceánica, también el clima de las diferentes regiones, tanto en la superficie de la Tierra como en el fondo de los océanos, y también comprender la vida marina. Estas corrientes también tienen implicaciones importantes para todo lo que es el área de la navegación, obviamente para la pesca y para la gestión de recursos marinos. En estas últimas, bueno, pues aunque es un poco más dirigido a lo que es la economía, de todos modos es importante considerar el estudio de estas corrientes para saber qué es lo que los los pescadores pueden llegar a obtener en un determinado tiempo. En una diapositiva anterior mencionábamos la corriente del Golfo. Esta corriente se origina en el Golfo de México y es una corriente de agua cálida que sube hacia el norte por toda la costa de los Estados Unidos y bueno, también llega un poquito aquí como lo vemos en el mapita, llega a caer o llegan sus aguas sobre la parte del Mar Caribe. Esta corriente sube a través de toda la costa de los Estados Unidos y una parte de Canadá y después de aquí cruza el mar Atlántico para llegar hasta la parte norte de Europa. Y bueno, en todo ese recorrido pues va afectando el clima de todas las zonas costeras donde se va topando.
¿sí? Entonces es una corriente pues de agua cálida en su mayor parte que conforme se va subiendo más hacia el norte, pues va cambiando su temperatura de cálida a fría. Entonces, bueno, esta corriente es de suma importancia para mantener el clima como lo conocemos. También tenemos algunas características clave de lo que es la corriente del Golfo. Una de estas es la temperatura, ya que como lo dijimos, es una corriente de agua cálida, transporta pues aguas tropicales y este transporte pues va generando que la temperatura global pues vaya disminuyéndose y sobre todo en esas zonas donde es más cálido pues que no se eleve demasiado. La velocidad es una de las corrientes oceánicas más rápido del mundo, ya que pueden alcanzar velocidades sus aguas hasta de 2 metros por segundo. Entonces es relativamente rápida. Tiene una circulación oceánica que forma parte de la cinta transportadora oceánica, ya que redistribuye el calor global. Entonces, volvemos a lo mismo. Inicia con aguas calientes y va subiendo hacia el norte y con ello, bueno, se logra regular la temperatura. En cuanto a los efectos climáticos, la corriente del Golfo pues tiene un impacto significativo en el clima de las regiones que baña o que toca y contribuye a mantener inviernos más suaves en las costas de Europa Occidental en comparación con otras áreas a la misma latitud. Entonces, por ejemplo, toda esta zona, a pesar de que tiene más o menos la misma latitud que, no sé, por ejemplo, Groenlandia, tiene inviernos más cálidos que Groenlandia, ya que atraviesa esta corriente del Golfo, pues más cerquita de ella, ¿sí? Entonces le lleva esta calidez que se necesita para tener ese clima en invierno más controlado. ¿Qué influencia tiene en la circulación oceánica de las aguas? Bueno, pues la corriente del Golfo forma parte de la cinta transportadora oceánica y su sistema de corrientes que ayuda a redistribuir el calor a nivel global. Entonces, bueno, esta, esta corriente del Golfo pues es una parte importante en la regulación del clima, de las temperaturas de las aguas oceánicas y bueno, del clima en esta parte de Europa, que sabemos que pues hay países importantes en ella. ¿Qué interacción tiene esta corriente con otros fenómenos? Bueno, que puede interactuar con fenómenos climáticos como aquellos que son huracanes, afectando tanto su intensidad como su trayectoria. Perdón. También se ve influenciada por fenómenos como el niño y la niña que pueden afectar la temperatura y la intensidad de la corriente. Y como decíamos, bueno, la parte del fenómeno del niño genera ondas de calor, mientras que la parte del fenómeno de la niña genera en las masas oceánicas y masas de aire ondas de frío. Por lo tanto, aquellos años donde se presente el fenómeno del niño, va a haber un aumento en la convección, sobre todo en aguas que están pegadas al Ecuador, debido a las altas temperaturas que esta corriente maneja. ¿Qué importancia económica y ambiental, perdón, tiene la corriente del Golfo? Pues es crucial para la pesca en la región, ya que transporta nutrientes y también sustenta ecosistemas marinos ricos. Además, su influencia en el clima tiene implicaciones para la agricultura y también para otras actividades económicas en las regiones afectadas. ¿Sí? Entonces, bueno, esta corriente afecta de forma positiva o puede ser en forma negativa el clima, la fauna, la flora de todas las zonas por donde va pasando. En conclusión, esta corriente del Golfo es una corriente de suma importancia para la regulación
de toda la parte climática en la Tierra y para la vida de flora, fauna, todo lo que tiene que ver con la ecología y también con la economía de las regiones, porque bueno, hablábamos de que es una corriente de que atraviesa toda la costa o gran parte de la costa de los Estados Unidos y también llega a afectar a una zona importante de Europa. Entonces, en este paso de esta corriente, pues se pueden generar alteraciones que sean en beneficio, por ejemplo, de los pescadores con una mayor producción de peces. En cuanto a la ecología, pues el tener climas, por ejemplo, que estén más moderados, que no sean tan crudos, por ejemplo, los inviernos, que el calor también sea más leve, sí, toda esa parte pues se ve afectada por esta corriente. Y bueno, el estudio de esta corriente pues va a ser siempre fundamental para comprender la dinámica oceánica y sus interacciones con el clima global. Y bueno, ya como eh, última parte, pues es hablar de esto que les voy a dejar por aquí este video para que de favor lo consulten y realicen un ensayo de mínimo media cuartilla y máximo una cuartilla y subirlo a la actividad de Classroom. Este ensayo les va a aportar a una de las actividades que van a tener que entregar, que es lo de el resumen de los temas que hemos visto o, por ejemplo, algún mapa conceptual, mapa mental que ustedes quieran manejar. Sin embargo, bueno, este sí es en forma de ensayo. Sí, lo suben por favor a la plataforma en Classroom, a la actividad asignada. Este es el link del video y bueno, si lo quieren buscar, el nombre es Las Corrientes Marinas, está en YouTube. También lo pueden buscar de esta forma en caso de que no pudieran descargar, por ejemplo, el link. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Hasta luego.